¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a este nuevo tema de las clases de historia, poniéndonos ante la santa presencia de Dios y agradeciéndole porque nos está permitiendo continuar con este desarrollo de los temas, nuevo día más de bendiciones. Entonces, digámosle gracias a nuestro Padre Celestial por cada una de las bendiciones diarias que recibimos. Hoy nos toca tratar sobre el choque de culturas aquí en el continente americano. ¿Pero qué es choque de culturas? Es la unión que se da entre más de dos pueblos que vienen con diferentes costumbres, diferentes tradiciones y creencias. Esto es a lo que se denominó en ese tiempo las diferencias entre las religiones de los españoles con los aborígenes de acá del continente americano. Entre los aspectos de los choques de culturas, tanto espirituales, tanto sociales, son los cambios que se dieron para obtener el desarrollo posterior de los pueblos aborígenes. Con estos primeros contactos se dio inicio a un proceso que en muchos casos ocasionaba la muerte de los aborígenes, en muchos casos ocasionaba aumentar en lo que se refiere a la distribución de las tareas. En lo que se refiere a los diferentes cambios o choques que se dieron entre las culturas, encontramos que a partir del siglo XVI, en lo que se refiere al aspecto de salud, con la llegada de los españoles, como habíamos visto en clases anteriores, ellos trajeron un sinnúmero de enfermedades aquí a nuestro continente. Entre las enfermedades que trajeron constan la peste, ya vimos la viruela, la sarampión, tuberculosis, fiebre amarilla, es decir, un sinnúmero de enfermedades que nuestros aborígenes no tenían aquí en nuestro continente, pero como ellos tenían una defensa totalmente muy baja, la inmunidad biológica de ellos era muy baja, rápidamente ellos contrajeron este tipo de enfermedades, por lo cual tuvo que ocasionar la muerte de los aborígenes de nuestro país. A tal caso que de la cantidad que habían de los aborígenes, ya con todas las enfermedades que trajeron los españoles, prácticamente se redujo en un 95% los aborígenes aquí en el territorio. Pero los españoles no solamente trajeron cosas negativas como las enfermedades, ellos trajeron animales, trajeron vegetales, como así también ellos llevaron. En lo que se refiere a la vegetación doméstica aquí en América, América ofrecía a Europa más o menos un 17% entre los diferentes productos con los cuales contaban aquí en la región, y Europa también trajo varios productos de los cuales no se contaban aquí en el continente. Se introdujeron especies como vegetales de hortalizas, pero todo esto ya se comenzó a hacer este cambio en el segundo viaje que hizo Cristóbal Colón acá al continente. América ofreció a Europa una gran variedad de productos que hasta ese tiempo Europa no la tenía, pero aquí en América se habían. Igual que Europa ofreció también aquí al continente americano variedad de productos tales como el maíz, la mandioca, la canela y diversas especies que no se contaba aquí en el continente americano. Además, también los españoles trajeron los animales que ellos tenían allá, en diferencia con los que contaban aquí los aborígenes. Entonces, ellos pueden diferenciar en este tipo de animales. El ganado vacuno, tales como las ovejas, las cabras, los caballos, las gallinas, los perros y gatos, son ejemplos que trajeron de animales que trajeron los europeos. Mientras tanto, acá los nativos americanos contaban con pocos animales para su ayuda en sus trabajos y para la fuerza. Ellos aquí contaban más con la llama, que era uno de los animales que les ayudaban en la fuerza y en el arado de las tierras. También hubo un choque, digamos, ahí de culturas en los aspectos políticos y sociales. Ya sabemos que aquí nuestros aborígenes no tenían una distribución política, ellos no tenían, aparte de que el gran Inca era quien tenía todo el poder, pero no tenían una estrategia política. Mientras tanto, los españoles vinieron, se fueron acercando
hacia los diferentes sectores para de ahí ir sacando personas que los puedan colaborar en sus trabajos y dándoles un rango de importancia más o menos para ellos que no tenían ningún de este tipo de privilegio. En lo que se refiere al aspecto cultural, trajeron los españoles, ya sabemos, la lengua, que nos cambiaron el idioma de nuestros aborígenes por el latín español, que fue lo que trajeron ellos, y se trajo también con eso un instrumento de conquistar a la población con una mejor forma de poderse comunicar y de ellos se encargaron los evangelizadores, que eran quienes traían a la enseñanza a los aborígenes en sus diferentes aspectos y en sus diferentes momentos. Entonces, en cada uno de estos temas, vemos cómo los españoles trajeron costumbres y también llevaron beneficio de aquí de América. En el aspecto de la religión, vemos que esta labor tuvo como fin convertir a los indígenas en prácticamente a la fe católica, ya que como ellos eran politeístas, ellos adoraban muchos dioses, tenían diferentes tipos de formas de comportarse. Sobre eso los hicieron cambiar los españoles. Para poder los españoles acercarse a los aborígenes, ellos debían de terminar con las prácticas que tenían los nativos. Los nativos eran ellos, destruían todo lo que los españoles le indicaban acerca de la religión, y ellos continuaban con su práctica en la religión de politeísmo, ya que adoraban muchos dioses. Mientras tanto, todo esto, para poder lograr todo esto, los europeos tuvieron que terminar con todas las idolatrías que tenían los indígenas, ya que les decían que era algo muy negativo la forma como ellos llevaban su religión, ya que las creencias y los valores de los nativos eran muy ancestrales. Ellos buscaban perpetuar sus costumbres en cosas muy negativas, como ellos tenían, practicaban mucho la poligamia, hacían sacrificios humanos, no con ello conllevaba a la fe católica. Tenían otro de los temas por los cuales se introdujo la religión aquí en el continente, era el interés que tenían los españoles en implementar la estructura social, política y económica, basándose, teniendo como un eje a la religión. Entre las consecuencias vimos que todo tiene su causa y su consecuencia. Entonces las consecuencias son pérdida de varias culturas americanas, pérdida de su totalidad de las culturas indígenas, opresión y pérdida de la fuerza y la rebeldía indígena, la pérdida de las costumbres a las cuales a ellos los dejaron, y de esa forma se fue implementando y se fue destruyendo lo que es la pérdida de la cultura aquí en el continente americano. Entonces, jóvenes, de esta forma hemos llegado a la conclusión del tema de los choques de la cultura desarrollados entre los españoles y nuestros aborígenes aquí en el continente americano. Nos vemos en una próxima clase. Nos vemos ya en la sala de videoconferencias para poder compartir más criterios sobre este tema. Entonces, que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Chaito. Nos vemos.